Capítulo 32. Darius miraba con dificultad a la luz cuando salía del largo túnel de piedra y entraba en el clamor del circo. La multitud, más a rebosar que nunca, todos aquí para la gran final, daban golpes con los pies y gritaban. El ruido era ensordecedor. Darius era incapaz de escuchar sus propias cadenas traquetear mientras se clavaban en sus ensangrentados y magullados tobillos. Tenía a Drock a un lado y al otro a Raj, que cojeaba fuertemente, mientras Darius lo sujetaba. Se movían lentamente, tan rápido como Raj podía ir, hasta que llegaron al centro del circo, Darius vigilando en todo momento que Drock no le saltara encima por detrás. Pero, por alguna razón, Drock esperando el momento quizás, pensaba Darius, para atacarlo en un momento más oportuno. O quizás esperaba a conocer las normas de este último combate primero. Darius estaba allí, esperando, su corazón palpitaba con adrenalina mientras examinaba a la desconocida multitud, pero esta vez estaba más resignado que nervioso. Sabía que la muerte venía por él y ya no le temía, siempre y cuando muriera de una manera honrada. Sonó un cuerno y la multitud de repente gritó cuando se abrió una puerta de hierro al otro lado del circo. De allí salió Morg andando pomposamente, levantando sus brazos abiertos, complaciendo a la multitud. Se quitó su sombrero con una reverencia, saludó y se giró en todas direcciones hasta que, poco a poco, se quedaron en silencio. Darius sabía que Morg era lo suficientemente megalomaníaco como para pensar que todas aquellas personas lo estaban aclamando a él. «Conciudadanos del Imperio», dijo Morg con voz resonante. «Os presento hoy la tercera y última batalla de los gladiadores». La multitud gritaba, golpeaba con los pies, haciendo temblar el lugar, y Morg esperó un buen rato hasta que, finalmente, se quedaron callados. «Hoy», dijo con voz resonante, «quedan 3 gladiadores. En este día, tendrán una muerte de gladiadores». La multitud gritó. «Ningún gladiador ha sobrevivido jamás al último combate», continuó Morg, «pero si uno de ellos lo hiciera, entonces el vencedor ganaría el derecho a luchar en el más grande de todos los circos. El circo de la capital». La multitud gritó, y Morg se dio la vuelta, sonriendo cruelmente a Darius. Después le dio la espalda, y salió pavoneándose del estadio. Las celdas se cerró de un portazo tras él. Sonaron una serie de trompetas. Los espectadores bramaban, y Darius se preguntaba qué le arrojarían esta vez. Darius sintió un tirón en el tobillo, echó un vistazo, y vio que Drock fruncía el ceño mirándolo a él. «No creas que vas a sobrevivir a esto», gruñó Drock. «Si lo que sea que salga de aquellas puertas no te mata, lo haré yo». Darius estaba harto de aquel chico, y tiró de su pierna, haciendo chasquear las cadenas, dándole un tirón en la otra dirección. «Puede que no sobreviva», dijo Darius, «pero si yo caigo, tú lo harás conmigo». Drock frunció el ceño, y empezó a andar amenazante hacia él. Darius, sin miedo, andaba hacia adelante a su encuentro cuando sintió un tirón en el otro tobillo, y vio a Raj, de rodillas en el suelo, y negando con la cabeza. «No lo hagas», dijo Raj. «Es lo que quiere. Conserva tu energía». Se escuchó otro correr de cuernos, y Darius se dio la vuelta, y vio que las puertas de 6 celdas se abrían, y 6 soldados del Imperio, enormes, vestidos con armaduras y máscaras negras, montados en caballos negros, y empuñando largas alabardas, venían directamente hacia ellos, para deleite de la multitud. Darius se preparó, y se dio cuenta de que no era ni de cerca tan malo como podía haber sido. Después de todo, no había ni bestias ni armas exóticas, ni otros trucos del Imperio, como él esperaba. Por supuesto, todavía se enfrentaban a hombres montados a caballo, todavía lo superaban por 2 hombres a 1, y con Raj herido, eran más bien 3 a 1, y con Drock a su espalda, empeoraba las posibilidades incluso más. Darius se preguntaba si Drock se limitaría a luchar, o a buscar la oportunidad de matarlo. A Drock le preocupaba vivir. «Quédate cerca de mí», gritó Darius a Raj. «Quédate agachado y levanta tu escudo». Darius apretaba y soltaba la empuñadura de la espada que le habían dado, apenas lo suficientemente afilada para enfrentarse a los hombres en la batalla, y, por supuesto, no lo suficientemente afilada para cortar aquellas cadenas que lo ataban a los demás. Entonces se escuchó el conocido ruido de los caballos pisando fuerte cuando el primero de los soldados llegó hasta él, y Darius corrió hacia adelante para encontrarse con él. Darius levantó su escudo y este chocó con la alabarda del soldado con un gran ruido de metal, el armamento superior, el tamaño superior del soldado, y su impulso al cabalgar. Todo ello hizo que Darius se balanceara y tropezara hacia atrás. Fue como una explosión. Sus oídos le resonaban y sentía como las vibraciones de su mano le subían por el brazo. Pero Darius no se soltaba. En el mismo movimiento, Darius consiguió balancearse y cortarle las patas al caballo desde debajo. Se encogió ante el hecho de tener que herir a los animales. Pero era vivir o morir, y sabía que no le quedaba elección.
La multitud gritó cuando el caballo relinchó y se desplomó directamente en el suelo, y el jinete cayó. Sin perder el tiempo, Darius fue a por él, y lo alcanzó justo cuando se estaba girando, y lo apuñaló, y lo mató justo antes de que pudiera levantarse. Justo cuando Darius le estaba quitando su espada superior al soldado, llegó otro soldado, que saltó desde su caballo, y fue a parar encima de Darius, derribándolo. La multitud gritó mientras los dos se revolcaban en el suelo. Darius se lo quitó de encima, se puso de pie, y se abalanzó sobre el soldado. Vio una brecha, y se preparaba para acabar con él cuando, de repente, su cadena se tensó. Se dio la vuelta, y vio que el peso muerto de Raj lo tenía encadenado atrás. Darius se balanceó, pero no logró tocar al soldado por unos pocos centímetros. El soldado se recuperó, y se puso de pie de un salto, echándose encima de Darius, y blandiendo su espada hacia la cabeza de este. Darius lo paró con el escudo, y lo blandió, y el soldado lo bloqueó. Iban de un lado para otro, con el sonido de espadas, escudos y armaduras. Darius escuchó el galope y supo que los otros soldados se estaban acercando, y que no tenía mucho tiempo. Él y su contrincante estaban muy igualados, y sabía que tenía que hacer algo rápidamente, antes de que le superaran en número. De repente, se oyó el ruido de tierra, y su contrincante gritó mientras se agarraba la visera al entrarle una nube de arena en los ojos, que lo dejó ciego. Darius, perplejo, miró por encima del hombro, y vio a Raj de rodillas, respirando con dificultad, y se dio cuenta que acababa de lanzar un puñado de arena. El soldado tiró su espada, y Darius fue a por él, y lo apuñaló, matándolo. Darius miró a Raj agradecido. «Todavía te queda algo de lucha dentro», dijo Darius. Raj tan solo le sonrió, estaba demasiado débil para hablar. Darius escuchó los caballos, se giró y vio a Drog preparándose mientras los soldados ahora iban a por él. Fueron directos hacia él, y Drog esperó hasta el último momento, entonces se echó al suelo y estiró las piernas. Al hacerlo, usó sus pies para levantar las cadenas hasta que estuvieron tensas. Darius sintió el tirón en sus propias rodillas. Darius salió volando cuando las cadenas hicieron tropezar a los caballos. Los caballos, enredados, fueron al suelo, dieron vueltas y sus jinetes cayeron. Uno de ellos gritó al ser aplastado por un caballo. Drog se fijó en otro, se dio la vuelta y, sin perder el tiempo, le rodeó el cuello con la cadena y apretó. Entonces sacó un puñal de la cintura del soldado, lo alcanzó y lo apuñaló en el pecho. La multitud gritó de placer. Darius consiguió ponerse de pie y se quedó allí, inestable. Las cadenas tiraban de él de un lado a otro. No podía escoger libremente su dirección, y sabía que tenía que conseguir que Drog colaborara con él, era el único camino. «Podemos trabajar juntos, y salvarnos», le gritó Darius a Drog, «o podemos estar en contra el uno del otro, y perder». Drog se giró, y para sorpresa de Darius, asintió con la cabeza mostrando su acuerdo. Darius alzó la vista, y vio que dos soldados más se les echaban encima. «Tú te encargas del de la izquierda, y yo me encargaré del de la derecha», exclamó Darius mientras ambos estaban allí, uno al lado de otro, mirándose. Drog frunció el ceño mientras examinaba a los contrincantes que se acercaban. Para sorpresa de Darius, por primera vez, parecían estar de acuerdo. «Sepárate todo lo que puedas», exclamó Drog. «Los dividiremos». A Darius le gustó la idea. Corrió en una dirección mientras Drog corría en la otra, obligando a los caballos que se acercaban a separarse. Darius se preparó cuando uno de los soldados giró bruscamente y blandió su larga alabarda, apuntando a su cabeza. Levantó el escudo y el golpe lo tiró de espaldas. El sonido del metal al golpear resonó en su oído. Tropezó hacia atrás, y el brazo le escocía, pero había evitado su filo mortal. La multitud aclamó cuando el soldado dibujó un amplio círculo y fue otra vez a por él. Esta vez, sin embargo, el soldado giró bruscamente hacia Raj. Era obvio que iba por la víctima más fácil. Darius, al ver lo que estaba haciendo, se puso enfrente de Raj, bloqueando el paso, y respiró hondo mientras se acercaba la alabarda. Sabía que hacía falta un movimiento audaz si quería salir ileso de este encuentro, y esperó hasta el último momento, entonces levantó su espada, y atacó, cogiendo al soldado desprevenido. Darius no apuntó al caballo, ni al jinete, sino más bien al mango descubierto de la alabarda. Fue un golpe perfecto. Partió el mango en dos, y la punta y el mango fueron dando vueltas por el suelo. El soldado pasó por delante de él, sin causar daños, blandiendo un mango roto y falló, y Darius no perdió el tiempo. Corrió hacia el mango partido, con el filo en la punta, lo agarró del suelo, lo levantó en alto, lo giró y lo lanzó. Darius observaba cómo el filo iba dando vueltas por el aire, y se clavó en la espalda del soldado mientras escapa montado en el caballo.
La multitud gritó deleitada mientras el soldado gritaba. Arqueó su espalda, para después caer del lado del caballo. Drog, mientras tanto, se encaraba a un soldado mientras éste blandía su alabarda. Drog esperó hasta el último momento, entonces saltó a un lado, en un movimiento contraintuitivo, yendo a parar justo en el camino del caballo, en lugar de hacerlo lejos de, y, al hacerlo, se giró y le clavó la espada al caballo en la garganta por debajo, directo hacia su cráneo. El caballo se desplomó, sin tocar por poco a Drog, y su jinete cayó de cara sobre su cabeza, hasta tambalearse hacia el suelo. La multitud gritó, y Drog corrió hacia adelante sobre sus manos y rodillas. Agarró la alabarda que había caído, y la llevó hacia la parte posterior de la cabeza del soldado, mientras éste intentaba levantarse. La multitud gritó, Dios altos, enloqueció mientras Drog, Darius y Raj estaban allí, jadeando. Darius miró a su alrededor atónito. No podía creerlo. A su alrededor había una carnicería, y, de alguna manera, habían ganado. Después de una larga ronda de aplausos y gritos, Darius empezaba a preguntarse si el combate había terminado cuando, de repente, sonaron más cuernos. Darius sintió un dolor en el estómago, y se preparó, preguntándose de qué se trataría. Entonces se escuchó un repentino estruendo, y a Darius no le gustó cómo sonó, o cómo se sentía bajo sus pies. Todo el suelo tembló. La histeria se apoderó de la multitud cuando la enorme puerta de hierro de una celda se abrió, y se oyó la llamada de una trompeta. A Darius le dio un vuelco el corazón. No necesitaba que se abrieran las puertas para saber qué venía a continuación. Saliendo a toda velocidad por las puertas, al otro extremo del circo, salieron de golpe dos de los elefantes más grandes que Darius había visto jamás, uno negro, y el otro blanco, con unos largos colmillos curvados de marfil que alcanzaban los 6 metros. La multitud enloqueció cuando los elefantes, llevados cada uno por un caballero de armadura negra, se dirigían hacia ellos. Darius miró a los elefantes, que le tapaban el cielo con su larga sombra y supo que estaba mirando a la muerte cara a cara. No había modo de sobrevivir a aquello. El elefante blanco redujo la velocidad y se desvió, dio una vuelta, lentamente, en círculo al circo, disfrutando de los gritos de adulación de la multitud, mientras que el blanco continuó yendo a por ellos. Darius se aguantó la respiración mientras se les echaba encima, y parecía haberle echado el ojo a Raj. Darius se puso en su camino, tapando a Raj. «Déjame morir», exclamó Raj, con la voz débil. «Sálvate». «Nunca», exclamó Darius, por encima del estruendo del elefante. Darius estaba allí, protegiendo a su amigo, con la espada en alto, sabiendo que estaba a punto de morir, pero que, por lo menos, lo haría protegiendo a su hermano. Darius se preparaba para su muerte. Le venían imágenes rápidas de personas a las que había conocido y querido. Pensaba especialmente en Loti. Mientras el elefante se acercaba, Darius levantó la espada, aún sabiendo que era inútil, pero necesitaba, por lo menos, acabar como un guerrero, y, mientras se preparaba para la muerte, algo extraño sucedió. Darius observó cómo el elefante disminuyó la velocidad repentinamente, y después se balanceaba como si estuviera mareado. Sus enormes ojos daban vueltas, y, de repente, cayó de lado, haciendo que el suelo temblara cuando cayó con un gran golpe. Su impulso lo empujó hacia adelante, y fue patinando por el suelo, como una imparable montaña de tierra que iba resbalando hacia él. Resbalaba tan rápido que no había tiempo para correr. Darius estaba seguro de que pronto aquella avalancha lo enterraría. Pero Darius se quedó inmóvil, decidido a proteger a su amigo, viniera lo que viniera. El elefante se acercaba resbalando más y más, hasta que al final, sorprendentemente, se detuvo, a tan solo unos metros de Darius, congelado, muerto. La multitud soltó un grito de asombro. Estaba claro que se habían quedado atónitos ante lo que había sucedido. Darius también estaba perplejo. Era obvio que había algo que había matado al elefante, y, sin embargo, no lo había tocado ningún arma. Se trataba de una enfermedad. Darius vio que le salía espuma de la boca y se preguntó si lo habían envenenado. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Había alguien que lo había estado cuidando. ¿Quién quedaba en la ciudad de Volusia que pudiera preocuparse por él? Darius no tenía tiempo para pensar. Su jinete había salido volando cuando cayó, y ahora se había puesto de pie, e iba hacia Darius. Darius apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el soldado le lanzó una lanza, que esquivó en el último momento, cuando le pasó como un remolino por encima de la cabeza. Un momento después, el soldado se le echó encima, le bajó la cabeza, y le derribó en el suelo. Darius se sorprendió por el peso de aquel soldado del Imperio, con su armadura completamente negra. Parecía que una montaña de acero le había caído encima. Darius intentaba liberarse,
pero el soldado lo aguantaba con fuerza, inmovilizándole los brazos. Darius sintió como si le hubieran quitado la vida, y se preguntaba si podría liberarse cuando, de repente, los ojos del soldado se abrieron como platos. Darius escuchó el traqueteo de cadenas, y, al alzar la vista, vio a Raj encima del soldado, rodeándole el cuello con sus cadenas por detrás. Raj usó toda la energía vital que le quedaba y apretó hasta que, finalmente, el soldado soltó a Darius. Darius salió rodando de debajo de él, y agarró su espada rápidamente. Se dio la vuelta, y vio que el soldado ahora estaba encima de Raj, que estaba sobre su espalda, todavía apretando la cadena, pero con menos fuerza. El soldado pronto se liberaría. Darius corrió hacia adelante, levantando la espada, y se la clavó en el corazón al soldado. Finalmente, este dejó de moverse. Se escuchó otro elefante barritando, y Darius se giró y vio al otro elefante dando la vuelta, y dirigiéndose hacia ellos. Era obvio que a este, no lo habían envenenado, y Darius se quedó atónito al ver que algo tan grande podía moverse tan rápido. A medida que avanzaba, la tierra temblaba con cada paso. Mientras su sombra empezaba a cubrir a Darius, este supo que no tendría tanta suerte una segunda vez. Lo que fuera que lo había salvado la primera vez ya no estaba a su disposición. Ahora, no le quedaba otra elección que luchar con esta bestia monumental. Mientras Darius se preparaba, oyó un grito repentino, seguido del traqueteo de cadenas. Se giró y se quedó perplejo al ver que Drog iba por Raj, con la muerte en su mirada. Darius no comprendía lo que estaba sucediendo. Se dio la vuelta, y corrió para cerrarle el paso a Drog, quedándose entre él y Raj. ¿Qué esperas ganar?, exclamó Darius, desconcertado. Aunque nos mates a los dos, no serás el vencedor. Todavía tendrás que matar al elefante, y no puedes hacerlo tú solo. Nos necesitas. Estúpido, le respondió Drog gritando. Ya estamos muertos aquí. No hay posibilidad de ganar, nunca la ha habido. Pero antes de morir, os quiero ver a los dos muertos primero. Darius frunció el ceño. Si quieres matarlo a él, dijo Darius, tendrás que pasar por encima mío. No te preocupes, exclamó Drog. Tú serás el próximo. Drog se abalanzó con su espada, y Darius la paró con su escudo, y lo blandió hacia atrás. Drog paró el golpe de Darius, y fueron de un lado hacia el otro, muy igualados, llevando el uno al otro de delante hacia atrás, tan lejos como sus cadenas les permitían. Drog se agachó, y tiró de las cadenas, y Darius tropezó hacia adelante, justo hacia él, perdiendo el equilibrio. Entonces Drog bajó su espada, y Darius la esquivó justo a tiempo. Darius, a continuación, la llevó hacia su espalda, pero Drog dio una vuelta, y la paró. Ninguno de ellos pudo ganar ventaja. Darius escuchó un estruendo que venía hacia ellos, y, por el rabillo del ojo, vio que el cielo ennegrecía, y que el elefante iba por ellos. Sabía que necesitaba prestar atención al elefante, pero Drog no se soltaba. Darius sabía que tenía que hacer un movimiento arriesgado. Vio una brecha, se abalanzó hacia adelante, y derribó a Drog, haciendo que cayeran sus armas, y tirándolo al suelo. En el mismo instante, el elefante bajó su colmillo hacia ellos, y no cogió a Darius. Pero Darius oyó un grito horroroso, oyó el ruido de un colmillo golpeando la carne, y al girarse vio, horrorizado, que el elefante había atravesado a Raj. Su colmillo entró por un lado, y salió por el otro. Raj chillaba mientras lo levantaba por los aires, y, mientras el elefante lo levantaba más y más arriba, Darius sintió un tirón en sus cadenas, y sintió como, de repente, lo levantaban por los aires. Se llevó a Drog con ellos. Los tres colgaban por los aires, unos 6 metros por encima del suelo, mientras el elefante salía corriendo. La multitud enloqueció. Darius sentía como si cada hueso de su cuerpo se fuera a romper mientras rebotaba de arriba abajo, colgando del revés en el aire, con su cadena enganchada en el colmillo del elefante hasta que, por fin, afortunadamente, el elefante se cansó de ellos, y los tiró. Darius, Raj y Drog, todavía encadenados juntos, salieron volando y fueron a parar todos al suelo con un gran golpe. Darius sentía como si sus costillas se fueran a romper. La multitud gritaba deleitada, y el elefante se fue como un rayo al otro extremo del circo, dando una vuelta victoriosa antes de volver a por más. Darius abrió los ojos, y se obligó a apoyarse en sus manos y rodillas, con la cara cubierta de tierra, y, al echar un vistazo, vio a su amigo Raj allí tumbado, a unos pocos metros, mientras le caía sangre de la boca, y tenía los ojos totalmente abiertos. Estaba muerto. Se le hizo un nudo en la garganta al verlo, sentía como si una parte de él hubiera muerto también. Pero no tenía tiempo de pensar. Oyó unos pies que se arrastraban y vio que Drog se ponía de pie, e iba al ataque. Drog soltó un grito gutural cuando fue a parar encima de Darius, inmovilizándolo e intentándolo ahogar hasta la muerte.
Darius sintió sus fuertes manos alrededor del cuello, que golpeaban su cabeza contra la tierra, y sintió que le faltaba el aire. Le sorprendía que a Drog todavía le quedara tanta energía, y que todavía tuviera tanto odio reservado para él. Darius consiguió estirar los brazos, y agarrar sus muñecas, y, por fin, darse la vuelta, y ponerse encima de él, e inmovilizarlo. Sin embargo, Drog dio nuevamente la vuelta, e inmovilizó a Darius. Iban dando vueltas de un lado a otro, luchando, los dos cubiertos de tierra y sangre. Ya no les quedaba energía a ninguno, tan solo la energía para matarse el uno al otro. Los dos estaban más que agotados, y sabían que el elefante iba por ellos de nuevo, y, aún así, solo les preocupaba matarse el uno al otro. El elefante rugió, y el suelo tembló mientras Darius sentía cómo la bestia se acercaba. Sabía que estaba a tan solo un instante de la muerte, incapaz de desenredarse de Drog, y lo aceptó. Y entonces Drog, con las manos resbaladizas por el sudor, soltó momentáneamente a Darius, y resbaló. Y al hacerlo, Darius aprovechó, agarró a Drog, dio vueltas y con un último tirón, consiguió tirarlo. Drog cayó unos metros más lejos, a su lado y justo en el camino del elefante que venía a por ellos. El enorme pie del elefante bajó, y fue a parar encima de Drog, aplastándolo hasta la muerte. Lo último que vio Darius fue a Drog levantando las manos en protesta. Sus gritos se sofocaron cuando el elefante lo aplastó. La multitud parecía rugir cuando el elefante pasó corriendo y Darius, jadeando y cubierto de heridas, sorprendido de estar vivo, poco a poco, consiguió ponerse de pie. Todavía encadenado a los demás, no podía correr. Y mientras el elefante daba una vuelta y volvía, Darius supo que se estaba enfrentando a su último ataque mortal. De repente, Darius escuchó el ruido de una pequeña puerta de hierro que se abría, seguido del ladrido de un perro salvaje. La multitud gritó sorprendida, y Darius se dio la vuelta, y se quedó asombrado al ver que un perro salvaje entraba en el circo, lo atravesaba corriendo, directamente hacia él. Incluso se quedó más asombrado al darse cuenta de que lo reconocía. Era su perro, Dry. El corazón de Darius dio un salto de alegría al ver a su querido amigo vivo de nuevo, confundido como estaba. Se dio cuenta, de repente, que alguien lo debía haber encontrado, y debía haberlo soltado allí cuando Darius lo necesitaba. Alguien en el imperio lo estaba vigilando. Pero, ¿quién? Mientras Dry se acercaba, Darius divisó una única arma atada a su cuello, y, cuando el perro lo alcanzó, bajó el brazo, y lo palpó hasta que vio de qué se trataba. Su vieja y querida onda, con el agarre de piel desgastado, que encajaba perfectamente en su mano. Atado a ella, había un zurrón de lona, lleno de piedras lisas. Darius quería abrazar a Dry, pero no había tiempo para reencuentros. El elefante se les echaba encima y Dry, de repente, fue corriendo a través del circo, sin miedo, a encontrarse con el elefante. La multitud enloqueció al verlo, un perro pequeño, ladrando y atacando a un elefante. El elefante, sin embargo, enfureció y fue hacia Dry con rabia. Dry, mucho más pequeño y rápido, esperó hasta el último momento, después se dio la vuelta, desviando al elefante de Darius. Obviamente quería salvar a su dueño. Funcionó. El elefante cambió de rumbo, persiguiendo a Dry, sin importar lo que su jinete intentara cambiarlo de dirección. Darius vio que era su oportunidad. Colocó una piedra perfectamente redonda en la honda, se inclinó hacia atrás, y, cuando el elefante dio la vuelta, dejando al descubierto el costado del soldado, a unos 9 metros, la lanzó. Darius vio que la piedra volaba por los aires, rogando que su puntería todavía existiera. Darius respiró aliviado al ver que la piedra golpeaba al soldado en la sien, un peculiar sonido metálico sonó al golpear su casco. Darius observó que el jinete caía de la espalda del elefante y caía sobre su propio cuello, rompiéndoselo con un horrible chasquido. Yacía en el suelo del circo, muerto. La multitud gritaba conmocionada. El elefante, sin jinete, dejó de seguir a Dry. Sin dirección, furioso, giró a la derecha hacia las filas de espectadores. Corrió directo hacia los muros del circo, construidos a poca altura del suelo, saltó hacia la multitud, barritando con furia. Los ciudadanos no pudieron apartarse lo suficientemente rápido, y los gritos crecieron mientras los pisoteaba por docenas. Se produjo el caos mientras la gente corría en todas direcciones, intentando ir a las filas más altas. El elefante los pisoteaba, sin piedad y docenas de cuerpos cayeron muertos en el circo. El elefante finalmente se hartó, se dio la vuelta y fijó su mirada en Darius. Por alguna razón, fue directamente a por él, embistiendo con furia, todavía lo quería muerto. Dry corrió hacia adelante, mordisqueándole los talones, intentando que se desviara, pero esta vez no lo pudo disuadir. Continuó directo hacia Darius,
como si la misma muerte se le echara encima. Darius, con el corazón palpitándole fuerte, colocó otra piedra, apuntó, cerró los ojos y rezó a Dios. Sabía que el tiro debía ser perfecto. Por favor, Dios. Si merezco algo en esta vida, permíteme hacer este tiro. Solo un tiro más. Permíteme que muera como un vencedor. Darius abrió los ojos y el mundo disminuyó la velocidad mientras el elefante se acercaba a él a cámara lenta. Se inclinó hacia atrás y, con todas sus fuerzas, la lanzó. Darius observaba cómo aquella piedra volaba por el cielo. Parecía ir más lenta que cualquiera que hubiera tirado en su vida. Y entonces, un instante más tarde, observó incrédulo cómo la piedra entraba por el ojo del elefante. El elefante chilló cuando la piedra se clavó, más y más adentro, yendo directamente a su cerebro. Continuó su marcha y, por un momento, Darius se preguntó si caería. Entonces, de repente, dio un tropezó y cayó. Cayó dando una voltereta, directo hacia él, y Darius se agachó, preparándose, esperando morir. Pero, de alguna manera, dio una vuelta justo por encima de él, por el aire, suficiente para no encontrárselo cuando pasó cerca de su cabeza. Fue a parar detrás de espaldas. Muerto. Por un momento, el circo se quedó en silencio, paralizado por la sorpresa. Y entonces, de repente, vino un grito salvaje. Darius era el último hombre que quedaba en pie. De alguna manera, a pesar de las dificultades, había ganado. Capítulo 33. Thorgrim volaba por los aires a toda velocidad. Su cabeza corría a través de las nubes, sin entender qué estaba sucediendo. Bajó la vista y vio que estaba montado en la espalda de un dragón, y se sintió feliz al ver que era su vieja amiga, Micoples. No entendía cómo había llegado hasta allí o incluso cómo podía estar viva. Mientras volaba sobre su espalda, corriendo a través de los cielos, se sintió vivo de nuevo. Micoples, exclamó, inclinándose para abrazarla. Mi vieja amiga, ¿cómo volviste a mí? Ella ronroneó, arqueó el cuello y corrió más rápido, y Thor se preguntó hacia dónde iba. No le preocupaba, siempre y cuando estuviera montado sobre ella, todo en este mundo volvía a estar bien. Thor, de repente, oyó el lloro de un bebé, bajó la vista y se sorprendió al ver, allá abajo, en las garras de Micoples, a Gwaine. Lo agarraba con cuidado, envuelto por sus garras, y, mientras lloraba, tenía los ojos abiertos, y Thor vio que eran de un azul penetrante. Thor se sintió abrumado por esta conexión con su hijo. Gwaine, exclamó. Micoples, de golpe, bajó en picado, bajo las nubes, más y más abajo, y, al hacerlo, Thor vio acercándose bajo ellos una vasta extensión de mar. Una serie de colinas rocosas, formaciones de piedra, sobresaliendo del agua, separadas la una de la otra, salpicando el océano como grandes peñascos escarpados caídos del cielo, como peldaños a otro mundo, brillando bajo la luz de un único sol. Los cielos oscurecieron, a pesar del sol, y mientras descendían más, Thorgrim sintió que, de alguna manera, aquello se había convertido en la isla de la luz. La isla de Ragón. Thor escuchó gritar a Gwaine, miró hacia abajo, y el corazón le dio un vuelco al ver que Micoples había soltado a su bebé. Gwaine cayó de sus garras, y Thor observó, horrorizado, cómo caía por los aires, planeando directo hacia la isla de la luz. Gwaine, chilló Thor. Thor se despertó gritando. Miró hacia todos lados en la oscuridad, la luz del sol se colaba entre estrechos listones, y se preguntó dónde estaba. Un sudor frío le corría por la nuca cuando se incorporó, y se frotó los ojos. Había parecido muy real. Le llevó varios segundos, respirando con dificultad en la oscuridad, darse cuenta que solo había sido un sueño. Una interminable pesadilla. Buscó a Gwaine por todas partes, vio que no estaba allí, y sintió una sensación de alivio. Por lo menos, no había caído del cielo. Sin embargo, aquello todavía le inquietaba. Había parecido más que un sueño. Había parecido un mensaje. Pero, ¿cuál? ¿Qué le estaban intentando decir sus sueños? Thorgrim, dijo una voz. Thor echó un vistazo y vio que, en la oscuridad, al otro lado de la bodega estaba Ángel, mirándolo fijamente. Thor entendió que estaba en el barco, bajo cubierta, cuando Ángel se acercó a él y le colocó una compresa húmeda en la frente. Estabas soñando, dijo ella. Estabas hablando dormido. Algo sobre Gwaine y un dragón. Ángel, dijo Thor, dándole un abrazo, volviéndose a ubicar, mientras recordaba. ¿Dónde estamos? Echó un vistazo y vio que estaba amaneciendo, y se dio cuenta de que había dormido toda la noche, por primera vez en no sabía cuánto tiempo. Hemos navegado toda la noche, dijo ella. Escucho mucho escándalo allá arriba.
Creo que nos estamos acercando a la entrada del Imperio. Thor, al recordarlo, pegó un salto de inmediato, y atravesó corriendo la bodega, abriendo de golpe el pestillo de madera, y subiendo los peldaños de dos en dos a toda prisa. Ángel iba detrás de él. Al salir, Thor vio un hermoso amanecer, los dorados soles lo bañaban todo con un suave naranja tenue, y, al salir, vio a Reese, Celeste, Indra, O'Connor y Matus de pie en proa. Navegaban al lado de los barcos de Eric y Alistair, y Thor vio a su hermana y a su cuñado en guardia en proa también, junto a Strom y todos sus hombres. Todos estaban paralizados, mirando directamente hacia adelante, y Thor también se giró para mirar tierra. Thor se quedó sin aliento al verla, después de todo este tiempo, y su corazón se llenó de alivio. Era una tierra diferente a cualquiera que hubieran visto, inmediatamente, supo que habían llegado a las orillas del Imperio. Thor sintió que el barco iba más despacio, las mareas cambiaban bajo ellos, y, al echar un vistazo, vio que el mar se mezclaba con la boca de un río. Vio que el río serpenteaba hasta desaparecer en el horizonte. «El río Volusia», exclamó Eric, mientras Thor caminaba hasta la proa. «Va directo al corazón del Imperio. Nos llevará hacia el norte, hacia la ciudad de Volusia». Thor se detuvo, observó el Imperio, sabiendo que Gwen, el amor de su vida, estaba allí en algún lugar, y lo necesitaba. Por un lado, su corazón palpitaba por la emoción de verla de nuevo. Sin embargo, por otro lado, se sentía agobiado por la culpa. ¿Cómo podía encontrarse con ella, sin Gwaine? Entonces se oyó un chillido distante, arriba en el aire, y Thor se fijó y observó el cielo, buscando, recordando su sueño. No era un chillido normal. Era el chillido de un dragón, y, en el mismo segundo que se oyó, supo que iba dirigido a él. Seguramente, de los cielos saldría un dragón solitario, volando en círculos allá arriba, y el corazón de Thor dio un vuelco al ver que era Licoples. De todos los momentos, era extraño verla ahora, aquí en este cruce de caminos, cuando no sabía qué hacer, y después de un sueño tan vivo. Parecía que su sueño se había vuelto realidad. Todos los hombres de los barcos se detuvieron y miraron hacia arriba horrorizados, mientras Licoples bajaba en picado hacia ellos. «Un dragón», exclamó uno de los hombres de Eric. Todos los hombres se encogieron de miedo, se tiraron sobre cubierta, aterrorizados, todos menos Thor y Ángel. Solo Thor se quedó inmóvil, sabiendo que no había nada que temer, y Ángel, sin miedo y fascinada, se quedó a su lado. Licoples descendió directa a él, y entonces, en el último segundo, chilló y batió las alas, y se elevó, no tocándolo por poco. Lo hizo una segunda vez, después una tercera, hasta que Thor supo que no había duda. Le estaba intentando dar un mensaje. Licoples entonces giró, y fue volando hacia el horizonte, en dirección contraria, lejos de la tierra, lejos del Imperio, y de vuelta al mar abierto. Thor observó cómo se iba, observó cómo desaparecía, y lo supo. Simplemente lo supo. Quería que la siguiera. Entonces, de repente, como una ráfaga, a Thor lo inundó la claridad. Thor estaba seguro, más seguro de lo que había estado jamás en su vida, de lo que quería decir. El misterio se descifró de golpe. Licoples quería guiarlo de vuelta a la isla de la luz, porque en ella, le esperaba a alguien muy querido para él. Gwaine. Thor se odió a sí mismo en aquel instante. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido de no verlo durante todo este tiempo? Todo este tiempo, Gwaine había estado justo delante de ellos, justo delante de sus ojos, y él había zarpado de allí. «Dad la vuelta a nuestro barco», ordenó Thor Green. Todos los miraron como si se hubiera vuelto loco. «¿Estás loco?», exclamó Eric. «El Imperio está delante de nosotros, no detrás nuestro». Thor fue hasta la barandilla y sonrió. «No lo comprendéis», exclamó. «Mi misión está detrás nuestro, no ante nosotros. Gwaine vive. Licoples me llevará hasta él». Todos lo miraron fijamente, atónitos. «No puedo volver a Gwendolyn sin él», exclamó Thor. «Vosotros seguid hacia adelante. Id a Volusia, encontradla. Decidle que enseguida vendré con nuestro bebé. Marchaos ahora, amigos míos». Alistair y Eric vieron claramente la mirada en los ojos de Thor, vieron su determinación, y asintieron con la cabeza, entendiéndolo. Acercaron más sus barcos, tan cerca que Thor alargó el brazo y pudo estrechar el antebrazo de Eric y abrazar a su hermana. «Hasta que volvamos a encontrarnos, hermano mío», dijo Eric. «Te quiero, hermano», dijo Alistair. «Y yo a ti, hermana», respondió él. Thor dejó que el mar los separara, hasta que se dejaron llevar más y más lejos. Sus hombres, bajo las órdenes de Ángel, se apresuraron a ocuparse de las velas, a girar el barco, todos ellos deseosos de seguir la pista de Licoples.
conductor se giró, y se quedó de cara al mar abierto, y, por primera vez desde que había empezado esta misión, se sintió seguro. Y esta vez, no se detendría ante nada, absolutamente nada, hasta que tuviera a su hijo de vuelta. Capítulo 34. Ragón estaba en el extremo de la isla de la luz, sujetando a Guwaine, y mirando fijamente al alto pincho de cristal que salía del suelo. Se alzaba a unos 3 metros. Sus escarpadas puntas apuntaban hacia el cielo como algo prehistórico, y, mientras Ragón lo miraba fijamente, brillaba con diferentes colores. El rayo de Asus. Era el lugar al que Ragón siempre podía venir para buscar la claridad en tiempos de confusión. Siempre que su visión fallaba, lo cual era raro, podía venir aquí y mirar qué sucedería. Era un privilegio del que no quería abusar, ya que sabía que sus oportunidades de mirar a través en el cristal eran limitadas. Pero ahora, con este nuevo conflicto, se sentía obligado a hacerlo. Ragón buscó en el cristal. Necesitaba desesperadamente claridad, necesitaba saber por qué su visión le había fallado, entender qué estaba pasando. Una premonición estaba creciendo dentro de él, y no le gustaba la sensación que le daba. Ragón cerró los ojos y canturreó en voz baja, esperando que el espíritu viniera a él. Okitrota, Okitrota, Okitrota. Guwaine lloraba flojito mientras él canturreaba, y Ragón lo mecía, cantando una y otra vez, más y más fuerte, hasta que, finalmente, sintió aquella conocida sensación entre sus ojos. Ragón abrió los ojos y miró fijamente al rayo de cristal, y, al hacerlo, vio que brillaba en los colores amarillo, naranja y blanco hasta que, por fin, la visión vino a él. Ragón vio, desplegándose ante una profecía que no comprendía. Vio un mundo cubierto de negro, las puertas del infierno abiertas, y 1.000.000 de criaturas malvadas saqueando el mundo. Vio su propia isla, la isla de la luz, aquella isla que siempre había sido inexpugnable, que había estado allí durante siglos, consumida por las llamas. Vio cómo a él le atacaban un ejército de criaturas vivientes. Ragón deseaba apartar la vista, pero se forzó a no hacerlo. Deseaba no haberlo hecho, mientras un frío pavor se apoderó de él. Vio a Guwaine rodeado por la oscuridad, arrebatado de sus brazos. Lo agarró con fuerza mientras lo veía perdido en las garras de un poder más grande de lo que él jamás había visto. Ragón no podía soportarlo más. Se obligó a apartar la vista, respiraba con dificultad, su corazón latía con fuerza, y miró a Guwaine, que estaba en sus brazos, ahora, en silencio. Ragón estaba cubierto por un sudor frío, y no entendía nada de aquello. Había sido la visión más aterradora de su vida. Ragón huyó corriendo del rayo, y cruzó la isla, dando largos pasos de hechicero. Cada zancada era más grande que la anterior, 3 metros, después 30 metros, después 60, daba saltos como una gacela a través de la isla que conocía tan bien, hasta que al final, llegó al otro extremo. Estaba allí, en la otra punta, en el sitio que vio en sus visiones, y miró hacia el cielo, mirando fijamente al horizonte. El cristal le había mostrado que era desde aquí, desde donde lo atacarían. Ragón miraba y miraba fijamente a las oscuras nubes que se acumulaban en el horizonte, y, sin embargo, no veía nada. Se preguntaba si todo había sido una ilusión. Al fin y al cabo, ¿cómo podían atacarlo a él, Ragón? ¿Cómo podían quitarle a Guwaine, el niño más poderoso de la Tierra? Y, aún así, debía admitir que sentía que se acercaba cierta oscuridad. Estaba allí, observando el cielo, reflexionando sobre su destino, y no sabía cuánto tiempo había pasado cuando, poco a poco, sus peores miedos se confirmaron. En el horizonte, empezó a salir una plaga de oscuridad, un ejército de demonios, y otras criaturas que volaban por el cielo, en dirección a su isla. Enseguida supo de quién era obra y qué oscuro señor demonio estaba detrás de aquello. Descendían cada vez más y ya podía sentir que todo aquello era verdad. Las profecías que había visto eran ciertas. La isla sería destruida. Le quitarían a Guwaine. Lo matarían a él. El mundo descendería a la oscuridad. Y no había nada que él pudiera hacer. Cogió con fuerza a Guwaine, apretándolo contra él con todas sus fuerzas, queriéndolo abrazar solo unos segundos más antes de perderlo para siempre. Pero el destino estaba llamando a la puerta. Y supo que nada que él, o alguien más, pudiera hacerlo cambiaría. Él moriría hoy allí, estaba seguro de ello, pero no lo haría sin luchar. Respiró profundamente, cogió con fuerza a Guwaine, sosteniendo su bastón, y se preparó para la guerra.